no, para ir así más o menos no voy. No, hermanos, estemos, como se dice a veces, hecho pedazos. Yo sé que muchos de ustedes han venido así, que es importante estar en la casa del Señor. Amén. Amén, porque aquí dice la Biblia, envía a Dios bendición y vida eterna. Amén. Otros, por ejemplo, se toman un tiempo, dicen, bueno, por unos meses voy a dejar de congregar, pensando que después va a ser fácil volver. Este es otro error y que Dios nos ayude, hermanos. Por eso el salmista decía, hablaba creo que en el Salmo 84 del anhelo por la casa de Dios, porque qué hermoso es estar en la presencia del Señor. Ahora, si Filipenses capítulo 2, hermanos, nosotros vamos a tener prácticamente nuestros puntos desde el 12 al 18. Pero lo primero, lo más importante, porque es el ejemplo de Cristo. Jesucristo es nuestro ejemplo por excelencia. Amén. Amén, hermanos. Amén. Jesucristo es nuestro ejemplo por excelencia. Ningún misionero como Jesús, ningún predicador como Jesús. Amén. Ninguno como Jesús. Por eso vamos a leer desde el comienzo, Filipenses capítulo 2. Y es muy lindo seguir el ejemplo de Cristo. Amén. El apóstol Pablo dice, creo en esta misma carta, más tarde dice, gloria al Señor, en el versículo 17 del capítulo 3 dice, hermanos, sean imitadores de mí, porque también le dice a los corintios, porque yo soy imitador de Cristo. Amén. Leemos Filipenses 2:1, ¿todos lo tienen? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Había un propósito, amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado la libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Amén. Padre nuestro, te damos gracias por este glorioso culto. Gracias, Señor, por cada victoria que nos has dado, nos estás dando, y por cada victoria que nos dará. Como cantamos, aumenta. Danos fe, Señor, porque hay cadenas que romper y hay victorias que obtener. Ayúdanos a través de tu palabra en esta mañana. Usa mi vida y ministra nuestros corazones. Danos sabiduría de lo alto, danos entendimiento en tu palabra para conocerte más a ti, conocer, descubrir tu perfecta voluntad, tu propósito para con nosotros. En el nombre de Jesús, glorifica tu nombre, reciba alabanza, gloria y honra, porque tú la mereces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. El asunto es seguir el ejemplo del misionero más grande de la historia. Amén, gloria a Dios, qué lindo ejemplo el de Jesús. Saben, hermanos, que según la Biblia, me gustó porque el miércoles también se estuvo compartiendo sobre lo que son las misiones o lo que son los misioneros, el ejemplo de Felipe el evangelista, y hay ejemplos como ese que son muy lindos, hermanos, para seguir
de hombres y mujeres que la verdad he contado en otras oportunidades, uno admira a esa gente que ha dejado y a veces, hermanos, no son ni mencionados ni nada. Parece que no se los tiene tanto en cuenta, ni siquiera por los creyentes, porque tampoco esa es la intención de ellos, pero que han dejado realmente su comodidad. Y no es fácil, hermano, no es fácil. Uno ha escuchado testimonios, me encanta escuchar a los pastores cuando cuentan, desde comenzando cuando fue el pastor Muñoz. Me gusta escuchar el llamado, por ejemplo, de mi padre, cuando Dios trató y a veces era duro lo que Dios pedía, cómo Dios llamaba, al principio y después al final. Como vemos, Dios primero nos hace humillar, pero después Él se encarga de exaltar o de glorificar su nombre en nuestras vidas. Amén. También la pastora Mónica Bolón, hemos estado en varias oportunidades, varios de ustedes la conocen, la pastora Anita de Yenta también, que hermanos le cuentan su testimonio y a los que nos gusta y amamos la obra misionera, hermano, le conmueve cómo Dios lo llamaba, cómo Dios tocaba. Me acuerdo la pastora Mónica, cuando era una jovencita, que Dios la llama y le hace la última vez que ella ve su cuarto, su cama, toda la emoción, toda esa lucha también para salir, dejar tu familia, porque nadie empieza con experiencia. Amén, cada uno sale y en el Evangelio es así. Dios nos llama a cosas, aunque no sea puntualmente a ser un misionero, nos llama a cosas que uno dice, bueno, nunca, pero bueno, siempre hay una primera vez. Yo nunca lo hice, pero Dios nos va preparando y son desafíos que en el Evangelio siempre van a surgir. Repito, aunque nosotros no salgamos fuera de nuestro país a predicar la palabra, pero sí hay un propósito divino para cada uno de nosotros, de los más chiquitos hasta los más grandes, hermanos, y tenemos ejemplos muy lindos de pastores, como hemos mencionado, pero también el ejemplo de Jesucristo. Amén. Según la Biblia, un misionero es un enviado de Dios, un discípulo que comparte el Evangelio de Jesucristo con quienes no lo conocen, cruzando barreras culturales y lingüísticas para ser discípulos y fundar iglesia. Recién les mencionaba el caso de la pastora Mónica Bolón, el pastor Fabio, su esposo. Ellos son misioneros en Paraguay. Él es paraguayo, estuvieron de pastores un tiempo en Uruguay, Artigas, y ahora están allá. Y hablando de esa barrera lingüística, me acuerdo que ellos en Paraguay, en gran parte del país, se habla el guaraní. Y entonces un idioma o dialecto muy, pero súper difícil. Y la pastora Mónica ha llegado al lugar donde él le va preguntando, y ahora creo que ha hablado, después le vamos a preguntar, habla bastante, creo, del guaraní, lo entiende también. Y el pastor Fabio contaba que hay lugares donde ellos llegan a predicar la palabra, sobre todo el interior, que al oyente le llega más a su corazón cuando le predican en guaraní. No son todos los que hablan, entonces el pastor Fabio se encarga de predicar, y a veces la pastora estaba escuchando sin saber realmente todo lo que hablaba el pastor, porque es un idioma muy complicada, pero de esa forma le llega más a las personas. Nosotros no tenemos ese problema, pero entiendo lo que pasa, porque nosotros cuando vamos al campo acá, a la gente, en Paysandú nos pasa a los pueblos, a la gente le llega más cuando uno le habla como hablamos entre nosotros, como criollo. Si uno llega a hablar tipo como fino y uno piensa que es súper elocuente hablar, ellos a veces no entienden muchas palabras, ni nosotros entendemos. ¿No es cierto? Pero a la persona a veces le llega cuando uno va con sencillez, cuando uno va como una persona común y corriente. Sin embargo, en otros lugares no pasa eso. La Biblia no usa el término misionero, pero sí el concepto de ser enviado, que se saca del griego apestelo, que significa justamente ser enviado. Y eso es lo que nosotros entendemos, que Dios nos está llamando y nos está enviando a determinado lugar. Que implica una misión específica de proclamar el Evangelio y que requiere fe, requiere preparación, requiere amor por Dios y amor por el prójimo, y requiere disposición para ir a donde uno sea llamado. Hermano, cuando Dios llama, Dios ya nos conoce. Dios ya sabe nuestra personalidad, conoce nuestra poca o mucha experiencia, generalmente poca. Cuando Dios llama, hermanos, Dios sabe nuestro pasado, Dios sabe nuestras dificultades, conoce nuestros límites. Pero si Dios nos llama, Él sabe todo de antemano, porque Él es sabio, porque Él es soberano y porque Él está en control de todas las cosas. Amén. Lo importante es ahora ver como ejemplo a Jesucristo, y el ejemplo que tenemos en Filipenses, aunque el ejemplo sería muchos pasajes de la Biblia, cómo fue que el Señor vivió en esta tierra y cómo fue que el Señor sirvió.
en esta tierra. Dice el versículo 5 de este capítulo 2 de Filipenses: haya pues en ustedes el sentir, podemos decir el sentimiento, que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, es decir, se humilló voluntariamente. Amén. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia, humillación. Amén. Gloria al Señor. Entrega son algunos de los ejemplos que nos deja Jesús. El hecho de renunciar a todas aquellas cosas que a veces a nosotros nos quieren quitar el tiempo que Dios quiere que usar para preparar nuestras vidas y para hacer de nosotros un instrumento escogido, un instrumento útil. ¿Se acuerdan cuando siendo un muchacho Jesús tenía 12 años y lo buscaban en aquella fiesta por todas partes? Vuelven para atrás porque no lo encuentran. ¿Y dónde está Jesús? En el templo, discutiendo con personas con mucho conocimiento y todos sorprendidos al escuchar que a esa edad tenía ese conocimiento, y no porque era algo sobrenatural solamente, sino porque era Jesús a su temprana edad se había dedicado a estudiar las Escrituras. Amén. Y cuando le preguntan sus padres dónde estaba, estábamos preocupados por vos. Jesús le dice: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es decir, en los asuntos del cielo, en los asuntos del Padre necesito estar, decía Jesús. Y cualquier persona, hermanos, que quiere servir a Dios, cualquier persona que quiere experimentar lo que experimentó Jesús, de decir en un momento: Dios, el hacer tu voluntad me agrada, me agradó, tu palabra está en medio de mi corazón. El que quiere experimentar eso tiene que vivir como Jesús e imitar los pasos que dio Jesús para luego Dios glorificarse en el Hijo como lo hizo. Y hermanos, Dios quiere glorificarse también en nosotros. Teniendo en cuenta el ejemplo de Jesús, recuerde, vamos a ser misioneros si nosotros aceptamos el llamado de ser enviados a donde Dios quiere enviarnos. Tal vez hablamos hoy sea a nuestra familia, unos tienen familia más grande que otras, tal vez en el lugar de trabajo, algunos tienen más compañeros que otros. Hermano Joel, ¿cuántos compañeros de trabajo tienen? 700, más miles se tienen para evangelizar, ¿no es cierto? Y todavía que algunos se van y otros vienen, y unos se jubilan y entran otros. Algunos tenemos más, en mi trabajo somos más o menos 60, estamos en diferentes lugares, y otros tienen menos, otros no tienen y tienen patrones. Pero hay un lugar donde Dios nos ha enviado y nos está enviando en este tiempo que vivimos. Y hermanos, si nosotros vemos a Jesús, aquí solo tenemos algunos ejemplos, pero si imitamos a Jesús y Él vemos, a mí me encanta cuando Él mira a toda la multitud y dice: yo los veo como ovejas desamparadas, que no tienen pastor. Y dice que antes de eso Jesús sintió compasión de esa gente. Entonces es humillación, es entrega, pero después es obediencia, es compasión, porque los sentimientos son importantes, lo que uno siente, pero si después no ponemos en práctica esas cosas, de nada sirve. Yo siento mucho amor por la gente, sí, pero si no hago nada, eso va a quedar en un sentimiento que se va a morir en algún momento. ¿Cierto? Hay gente que dice: yo siento de servir, yo siento. Sí, pero si no lo hacemos, hermanos, nos vamos a quedar por el camino y no es la idea. Por lo tanto, teniendo en cuenta el ejemplo de Cristo, cómo somos enviados, primero tenemos que tener en cuenta una serie de recomendaciones de la palabra, desde el versículo 12 hasta el 18 de este pasaje que leímos de Filipenses capítulo 2. Primero es ocupados en nuestra salvación, como dice, con temor y temblor. El término ocupado lo traduje también, o busqué otro sinónimo, y era de esta palabra, y era afanaos en vuestra salvación. Afanarse no es una palabra que suene bien. Jesús dijo que no nos afanemos. Es como la preocupación, digamos, entre comillas, desmedida. Pero sin embargo, esto en el buen sentido de la palabra, afanaos, es decir, tenemos que, el asunto de salvación es un asunto de vida o muerte, tenemos que, si es necesario, desesperarnos. Si estamos viendo que, como entendemos también según la palabra, que podemos perderla. Entonces, si hay algo que se puede perder, algunos creen que no. Amén. Algunos piensan que la salvación no se pierde, pero bíblicamente, y este es un pasaje
muy directo sobre este tema, la salvación se pierde, si no, no nos mandaría a ocuparnos en ella con temor y temblor. Pero hermanos, afanarnos es, hermanos, tener en cuenta con mucho cuidado lo que es el asunto de la salvación. Dice Hebreos capítulo 2, es necesario que con más diligencia atendáis a las palabras que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos vayamos a rebalar. Vieron que ahora que se moja y hay lugares que son muy peligrosos, y usted tiene que saber bien dónde pisa, cómo camina, por dónde camina. Y si tiene que agarrar por otro lado para evitar un lugar muy resbaloso, lo va a hacer. No importa que se canse más, con tal de no caerse. Porque no se trata solo de caer, sino del golpe. A veces pequeños golpes van a llevar a una grande fractura. Y la vida, hermano, cristiana y espiritual es igual. A veces parece pequeños golpes, pequeñas caídas, pero terminan en grandes o terribles resultados al final. Amén. Grandes golpes, digamos. Que Dios nos ayude. Trabajad también con temor y temblor por vuestra salvación. Esa es otra versión de este pasaje. Trabajad, ocuparse es trabajar con temor y temblor por vuestra salvación. Hay gente que son, como la Biblia dice, ociosos, que no quieren trabajar, que no es porque no tengan, sino porque no les gusta. Tampoco es que disfrutemos trabajar, pero Dios nos manda a trabajar. Amén. Algunos, qué bendiciones que puede disfrutar lo que hace. Pero hermanos, nosotros lo hacemos por necesidad y porque Dios estableció esto también. Y tenemos que ser ejemplo en esta área a los demás. Porque es feo ver una persona ociosa. Yo contaba en otras oportunidades y siempre me acuerdo del pastor Muñoz cuando decía un mensaje muy viejo, que él decía, Dios nos llama a las personas que están con una cadenita, girándola por un lado, y después girándola. Vieron que las esquinas se juntan, que se juntan un rato no es problema, el asunto cuando están día y noche en el mismo lugar. ¿Cierto? Y personas que están así todo el tiempo y pasa un día a otro, pasan meses, pasan años sin hacer nada. Eso es triste. Hay personas ociosas. Pero porque también la mente empieza a trabajar y pensar cosas malas. Y así termina. A lo que voy, hermano, es que en lo espiritual uno no puede ser ocioso, de descuidarse, de no ocupar el tiempo en lo que afecta para bien nuestra vida. Amén. Necesitamos alimentar nuestra alma. Y en cuanto a lo que hablamos acerca de la obra misionera, del amor por las almas perdidas, tenemos que alimentarlo también. Porque va a llegar un momento que si nosotros dejamos de sentir compasión, nos volvemos indiferentes. Y vemos la necesidad, uy, tremendo. Si pudiera hacer algo lo haría, sigo de largo. Después otra vez, y cada vez voy a sentir menos, voy a volver apático, voy a volver indiferente. Entonces voy a ver necesidad. Y después, hermanos, como yo les contaba, hace poco andaba en Montevideo, y yo no ando mucho en Montevideo, pero estuvimos caminando con mi cuñado, que es de allá, y mi hermana cerca del puerto, y me sorprendió la cantidad de gente en la calle. Y nosotros podemos resolver ese problema, es verdad. Pero cómo en nuestro corazón puede llegar a acostumbrarse a eso y después parecerle normal. ¿Cómo puede parecer normal? Entonces, ¿qué hace? Porque algunos duermen contra un costado y otros más en el camino. Entonces la gente llega a acostumbrarse tanto que lo ve, le esquiva, levanta el pie. Y uno, si lo razona, dice, estamos pasando por encima de gente, de almas. Y hay unas hermanas, creo que en Justo Maestro, que se dedican, creo que ahorita dijo, que se dedican a ir a hablar a esa gente, a conseguirles ropa, a hablarles, y hermanos, algo muy difícil, pero qué lindo es tener esa compasión. A uno, aunque uno por dentro le puede decir, Señor, ¿será que va a pasar algo? Pero lo dejo en tus manos, obvia, hace lo que está al alcance. Capaz de muchos, alguno se convierte y se ve el resultado. Pero aún así, Dios no nos llama a servir dependiendo del resultado. Porque dice que el resultado, como dice el himno, el resultado lo dará el Señor. Amén, pero nosotros que Dios nos ayude. En mi barrio ahora se está juntando gente también. Y hermano, no es por falta de lugar, tienen refugio, pero como en el refugio tienen que mantener un orden. Hermanos, ellos no quieren esa parte, les dan comida calentita, todo, pero no, prefieren estar en la calle y pasar así de mal. Entonces, que Dios nos ayude, porque como nosotros nos podemos acostumbrar de tal forma que después Dios nos guarde de ser indiferente y ver a alguien en una situación tan terrible y pasar de algo como si no pasara nada, porque algo grande está pasando. Es un alma que tal vez no le queda mucho tiempo sobre esta tierra y se puede perder. Hay una frase que usamos mucho nosotros y decimos, un alma vale más que todo el oro del mundo. Y literalmente así no está escrito en la Biblia. Pero Jesús dijo en Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amén.
¿Qué aprovechará significa de qué le sirve al hombre que gane todo? Si tuviera toda la plata del mundo, todo el dinero, si tuviera el mejor puesto de trabajo, el mejor cargo, ¿cierto? Si se convirtiera en la persona más profesional, si era un universitario destacado, si fuera, no sé, una persona de renombre, reconocido en su barrio, envidiado por muchos, pero si pierde su alma, ¿de qué le sirve? Dice Jesús. Aunque gane el mundo, si pierde su alma, no le sirve de nada. Es decir, más vale perder el mundo y ganar la salvación de nuestra alma. Por eso trabajemos en nuestra salvación con temor y con temblor. Dice el versículo 13, porque Dios es el que produce en vosotros, en ustedes, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, hermanos, que no tenemos excusa. El resultado lo hace Dios en los demás, pero en nosotros también. Uy, tengo el deseo de hacer tal o cual cosa, pero lo veo tan inalcanzable. Pero si tengo el deseo, me pongo las manos de Dios, pongo mi deseo en las manos de Dios. Y si es su voluntad, Dios produce el querer como el hacer. Recuerden cómo Dios creó la tierra, Dios la creó de la nada. Hizo lo que hoy nuestros ojos ven. Amén, de la nada con su palabra en nuestras vidas, hermanos. Como aquel que necesitaba, amén, y dice, di la palabra y tu siervo sanará. Amén, y en nuestras vidas también, a veces nosotros tenemos el querer que solo le creamos a la palabra de Dios. Amén, que le creamos a la palabra de Cristo y el Señor puede hacer el milagro. Amén, en nuestras vidas hay situaciones y hay cuestiones que necesitamos un milagro realmente. Amén, porque nuestro carácter a veces puede ser más complicado que una enfermedad, que un problema de salud. Nuestro carácter puede ser más complicado, hermanos, que una situación o un problema familiar o un problema financiero, económico. Nuestro carácter puede ser más complicado que eso. Pero Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué importante que recalque el apóstol que su voluntad es buena. Amén. El querer de Dios es bueno. Cuando Dios manda a su Hijo al mundo y los ángeles se le aparecen a los pastores, ¿qué dice el Señor? Dicen los ángeles, buena voluntad para con los hombres. Amén. Dios manda a su Hijo unigénito. Amén. Porque tiene un buen deseo para con la humanidad. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora dice el versículo 14 y 15, hagan todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis. Ese para qué yo lo enfaticé en el pasaje anterior, en el ejemplo de Cristo, todo lo que hizo Dios con su Hijo, dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda la humanidad un día va a estar de rodillas delante de Dios. Todos, los que estamos, los que ya no están, los que van a estar más adelante, todos. ¿Se imagina a los reyes, a los presidentes, los que hoy rechazan enfáticamente a Jesús, los que se creen intocables? Estos también un día se van a postrar, van a confiar, aunque ya sea tarde, ¿cierto? Ojalá se arrepientan antes y se arrodillen pidiendo el perdón y obtengan el perdón de pecado y la salvación en Jesús. Pero los que no lo hagan un día se van a arrodillar también, porque toda lengua va a confesar esta realidad. Amén, ese fue el propósito, pero ahora dice, hagan todo sin murmuraciones y contienda, ¿para qué? Esto nos habla de un propósito futuro, para que seamos irreprensibles y sencillos. Irreprensibles y sencillos. Irreprensible significa vivir sin culpa ni tacha, de manera que nadie pueda acusar legítimamente al creyente de maldad o de conducta pecaminosa. No implica perfección, sin pecado, sin una vida de integridad, una conducta intachable y una reputación honorable ante Dios y los hombres, sirviendo de ejemplo y dando buen testimonio del Evangelio. Si no tuviésemos ejemplo en la tierra, hemos visto el de Jesús y hay en toda la Biblia un ejemplo divino. Amén. Pero tenemos ejemplos de hombres de Dios que lo han dejado todo por servir a Cristo y han sido íntegros, han servido de ejemplo y han dado un buen testimonio de lo que es el Evangelio. Amén. Ahora la Biblia nos pide que seamos irreprensibles y sencillos. En el contexto bíblico, sencillo se refiere a una cualidad de pureza, transparencia y sinceridad. Ayer Noel les habló a los niños algo de la sinceridad también, de la honestidad, que Dios nos ayude, porque en este mundo nos sobran los honestos y los íntegros, faltan en realidad.
Y si nosotros, con los que somos, que no somos tantos, pero podemos marcar la diferencia, porque siempre resaltan más los que son distintos, ¿no es cierto? Y nosotros, aunque estemos en un mundo lleno de oscuridad, un poco de luz marca la diferencia. Y si en cada uno de nosotros hay algo de esa luz divina, ¿será que no podemos brillar en este mundo? Amén. Ser sencillo, ser transparente, sincero, libre de engaños, tentación, duplicidad, tanto la naturaleza de Dios como la conducta de los hombres. Implica una vida sin lujos excesivos, una relación honesta con uno mismo y los demás y una dependencia pura de Dios como la pureza de un niño. Amén. Eso ser, porque los niños son así, ¿cierto? Los niños en realidad son sencillos. Los niños son lo que son, y Jesús en un momento cuando él o escuchó, o Jesús que conoce los corazones, supo de que los discípulos venían, o caminaban, en un momento escucha que están como discutiendo quién será el mayor. ¿Será Pedro? ¿Será Juan? ¿Cierto? ¿Será Jacobo? Pero Jesús toma un niño y lo pone delante. Y si ustedes no se hacen como un niño, como uno de estos, ustedes ninguno va a poder heredar el reino de Dios. Amén. Hablaba de la sencillez, de la inocencia de un niño. Que Dios nos ayuda a ser irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha, dice. Yo encontraba la palabra inmaculado, que es como una de las traducciones. A veces hoy se usa un poco más, una palabra como más del pasado. Cuando algo está lindo o algo quedó, en nuestro caso, que está bien pintado, el pintor, y se quedó inmaculado, se dice. Como no tiene ninguna mancha, algo quedó perfecto. Y el Señor quiere que seamos inmaculados. Jesús fue inmaculado también. Amén, que Dios nos ayude, sin mancha. Jesús por eso es el Cordero inmaculado, el Cordero que no tuvo ninguna mancha, ningún defecto, para ser el perfecto Cordero pascual. Así tenía que ser, sin mancha, y así tenemos que ser nosotros. Ahora dice, en medio de una generación maligna y perversa. Maligna y perversa. Esta frase, hermano, estas dos palabras me llevaron a una palabra de Jeremías 17:9, cuando dice que el corazón nuestro, porque uno dice, estamos viviendo en medio de una generación, en medio de gente, en medio de un mundo maligno y perverso. Maligno y perverso suena muy fuerte, muy feo. ¿Amén? Amén. Pero dice en Jeremías 17:9, el corazón del hombre, dice Dios, es engañoso y perverso. Amén. Así que no parece haber tanta diferencia entre el corazón mundano y el corazón nuestro, que es engañoso y perverso. Amén. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Dios. Yo, Jehová, que escudriño la mente, me pruebe el corazón. Amén. Para dar a cada uno según el fruto de su obra. Ahora, hay una diferencia y que se note esa diferencia. Una cosa somos nosotros, lavados por la sangre de Cristo. Nacimos de nuevo. Somos, dice el apóstol Pablo, nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora lidiamos con un corazón complicado, pero estamos en Cristo. Somos redimidos. Jesús pagó con su sangre para limpiarnos de nuestros pecados y para comprarnos y hacernos suyos. Pero ahora que salimos de ese mundo, hermanos, en un sentido de la palabra, estamos habitando en medio de gente maligna y perversa. Otra versión dice de gente torcida y depravada. En medio de un mundo de gente malvada. Cuando Isaías tiene la visión, en Isaías capítulo 6, el llamado, justamente el llamado de Dios, que al final Él va a decir, heme aquí, envíame a mí. Amén. Antes de eso pasan cosas. Y cuando Él ve toda la majestad de Dios, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo, y los ángeles a su alrededor, Él dice, ay de mí que soy hombre inmundo de labios. ¿Cierto? Porque se acordaría cuántas cosas malas salieron de mi boca. Y encima de esto habito, vivo en medio de gente, con labios inmundos. Pero siendo así mis ojos han visto al Rey. Porque cualquier persona, hermanos, que tenga una experiencia con el Señor se siente insignificante. Se siente como Dios siendo tan grande, tan sublime, siendo lo que la Biblia dice, Rey de reyes, Señor de señores. Ahora yo pude tener una experiencia con Él. Es como ver a Dios, es como ver algo de la majestad de Dios. Yo tuve esa oportunidad, esa posibilidad de ver a Dios. Y uno, ¿cómo se ve a sí mismo? Se ve pecador, sucio. Cómo Dios tuvo misericordia de nosotros. Por eso, hermanos, para uno sentirse, porque uno nunca se va a sentir digno.
Amén. Somos indignos. Sin embargo, hermanos, cuando uno lo nota y lo percibe más, y cuando uno más cerca está de Dios. Cuando uno más se humilla. Por eso el ejemplo de Jesús, este gran misionero, que empezó por ahí su corazón misionero, humillándose delante del Padre. Y de esa forma uno empieza a notar y a ver qué grande es la misericordia de Dios con nosotros. No solo para redimirnos, sino para usarnos para redimir a otros Él a través de nuestras vidas. Siendo nuestro corazón como es. Amén. Siendo nuestro corazón como es. El apóstol Juan tiene la visión en la isla de Patmos. Amén. Pero cuando le ve al Señor Jesús también. Esa experiencia gloriosa de ver a Jesús de esa forma, porque Él le conocía de otra manera, con el cuerpo como el nuestro. Pero ahora le ve glorificado en el cielo, ¿no es cierto? Y también cae postrado. Lo mismo le pasa a Daniel. En medio de esa experiencia que tiene cuando Dios le va a dar determinadas profecías sobre el fin. También en un momento dice que cae como sin fuerza, rendido. Y dice que alguien va y pone su mano sobre Daniel. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de ese momento? Una experiencia sublime también que tuvieron esa gente de Dios, que buscaron ser irreprensibles, sencillos, pero que se humillaron también. Amén. Aunque ellos como nosotros vivían en medio de una generación maligna y perversa, en medio de un mundo de gente malvada. Ahora dice, en medio de ese mundo que somos luminares en el mundo. En medio de ese mundo de oscuridad somos como las estrellas. Distinto a creerse como estrellas, porque algunos se creen estrellas. Hoy, mi hermano, salen cada cosa en las redes sociales, Dios mío. Hay predicadores que piensan que son intocables. Llegan como en sus autos de lujo y hermanos se creen solo porque tienen elocuencia para hablar o porque mucha gente lo sigue, porque la gente le sigue más el show, le interesa más. Amén. ¿Cierto? Un lugar donde yo pueda disfrutar, hay muchos, no quiero mencionar ahora, pero hay muchos que, ¿cierto? Porque hay gente que va porque dice, bueno, me voy a entretener un rato y es distinto, no venimos a eso a la iglesia. Amén. No, tú una semana voy a quedar, por lo menos voy, me desestreso un poco, escucho, me río, y para ellos ese es el sentido, pero no es eso, hermano. Es preferible buscar llegar y salir llorando que salir riendo en algunos casos. Amén, que Dios nos ayude. Amén, que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Pero tenemos que ser como estrellas en medio de la oscuridad. Luces en un mundo oscuro. Eso dijo Jesús también en Mateo capítulo 5, una palabra bastante conocida, Mateo 5:14. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Mateo 5:14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Si no se esconde abajo de algo, no se tapa con nada. Sino se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, quienes sean, en la casa, fuera de la casa, en el trabajo, en la calle, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Interesante que no somos salvos por las obras, pero las obras son necesarias, hermanos, para el testimonio, para que otros vean nuestras buenas obras. Dice Efesios capítulo 2 que fuimos creados según Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que realmente tenemos que resplandecer, es nuestra responsabilidad, resplandecer como luminares en el mundo, como estrellas en este mundo oscuro. Donde vayamos vamos a notar la oscuridad se percibe muy fácil. Amén. Pero qué diferencia es en el lugar más oscuro prender solamente una luz, qué distinto se vuelve todo. Qué distinto se vuelve en una casa cuando se convierte en una vida. Cuando una persona cuando uno busca a Dios. Ya cuando son dos, mejor todavía. Si son tres, ni que hablar, pero con uno solo en una familia. ¿Cómo marca la diferencia, hermanos? Y qué lindo es eso en un barrio. Además, cuando esa persona está acostumbrada, no sé, a escuchar música mundana fuerte. Capaz alguno lo tenía molesto, ya algún vecino. Y ahora paso está escuchando una alabanza. Que tampoco esté molestando muy fuerte, pero está escuchando una alabanza. O una prédica. Y le ve que es un buen vecino. ¿No es cierto? Que no es que antes dejaba toda la basura y tiraba para el vecino, no le importaba nada. Pero ahora usted es distinto, es más prolijo en su casa también.
¿cierto? Si puede ayudar al vecino, lo ayuda también. Entonces le hace un bien a la sociedad. Hay gente que no entiende esa parte, y le hace la guerra a los cristianos porque el diablo le ciega la mente. La sociedad no se da cuenta que es un beneficio que haya creyentes, ¿cierto? Porque somos luminares, porque le podemos alumbrar su oscuridad. Amén. Pero hay un problema que se explica en San Juan 3, en un versículo que lo vamos a leer, que lo sabemos de memoria, pero lo siguiente también lo vamos a leer. San Juan 3:16 le dice en la mini Biblia. San Juan 3:16. Ni lo pensaba buscar porque lo sabemos todos de memoria. Pero vamos a leer lo que sigue. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cómo sigue? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mire qué insólito. Porque sus obras eran malas. Y aquí explica lo que estamos hablando. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Habla mucho de la luz el apóstol Juan. En el capítulo 1 es que dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. El mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en su primera carta es el que tiene el mensaje: Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Amén. Que Dios nos ayude en nuestra vida. Dios es luz, pero nosotros somos llamados a ser la luz del mundo. Gloria al Señor. Qué privilegio nos ha dado Dios. Y ya para terminar, resplandecemos como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Eso, la verdad, hermanos, me encantó. Asido de la palabra de vida. ¿Qué es asirse de algo? Es agarrarse. Ayer compartíamos, creo, en la casa de hermana Juliana, fue acerca de lo hermoso que es la palabra, lo necesario e indispensable que es la Biblia en nuestras vidas. En nuestro día a día. Me venía escuchando un testimonio de alguien en el auto ayer, y hablaba que él, no sé si hacía 10 años que se había convertido, pero él decía: para mí la Biblia es como, yo me enamoré de la Biblia, decía este hombre, ya con 50 años. Y yo me enamoré de la Biblia. Entonces él en la casa, en la familia, puso la Biblia como una prioridad, porque fue la Biblia que lo transformó a él. Pero no es enamorarse de la Biblia cuando me sacó del pozo y bueno, gracias a Dios por la Biblia en ese momento, sino todos los días. Amén. La Biblia, hermano, nos sigue sacando de diferentes pozos. Amén. La Biblia nos sigue sacando de diferentes situaciones, sigue siendo la Biblia. Y por eso tenemos que asirnos, y es la palabra de vida que se le llama acá. Es la palabra de vida. Usted lee el Salmo 119 que habla de las excelencias de la ley. Lo que para el salmista era la palabra de Dios, la ley, o le llama testimonio, le llama estatuto, precepto, de muchas formas. Amén. Pero de muchas maneras él describe el amor por la palabra de Dios. Amén. Hay un salmo que él decía: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Por eso a veces uno no puede describir el amor por la palabra. Si ya la leímos y tal vez la leímos toda completa y la seguimos leyendo, por la necesidad de ella que tenemos, hermano, porque amamos la palabra. Asido de la palabra de vida es agarrados de la palabra de vida. Pero otra traducción dice: sosteniendo firmemente la palabra de vida. Amén. Usted agarra algo y no lo suelta. Y no se trata solamente de agarrar bien su Biblia, sino en su corazón. Amén. Vieron que el mundo abraza ideas que se ponen de moda, ¿cierto? Y sobre todo la juventud sale esto. Y bueno, si el comunismo está de moda, abraza esa ideología antibíblica y antidios, y la abraza y la agarra, aunque no tenga mucho fundamento para sostenerse, pero lo abraza, y otras cosas, todo lo que esté de moda. Y algunos se abrazan del deporte y otros se abrazan de otra cosa, y son para ellos su pasión. Pero nosotros tenemos que agarrarnos y aferrarnos a la palabra de vida, y que sea ella nuestra pasión. Amén. Y la palabra de vida nos va a mostrar cuál debe ser nuestra preocupación y nuestra ocupación, que lo reitero nuestra ocupación es trabajar en nuestra salvación con temor y con temblor. Si algo se nos vuelve
humanamente imposible o fuera de nuestro alcance, Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y termina el apóstol Pablo diciendo algo que solo Dios lo puede producir en el versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Es decir, aunque yo termine siendo martirizado, aunque yo termine siendo sacrificado, si eso termina en la salvación de ustedes, me gozo con ustedes. Y le dice, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Qué lindo. Es que leímos la carta del gozo, la epístola del gozo, que escribe el apóstol Pablo desde la cárcel de Roma, pero con un corazón que desbordaba de gozo. Tal vez con heridas en su cuerpo, con dolencias, seguramente, todavía con el aguijón que tenía, pero en su corazón había mucho gozo por hacer la voluntad del Señor. Y en nuestras vidas, en medio de la situación que vivimos, puede haber gozo celestial. Amén. Puede estar la satisfacción de estar haciendo la voluntad de Dios y de saber, Señor, no conozco qué va a pasar más adelante, pero sé que estoy en el centro de tu voluntad. Amén. Sé que en tus manos estoy seguro, lo que vaya a pasar, eso no se va a salir de tu control. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra preciosa. El Señor es fiel, hermanos, el Señor es bueno, grande en misericordia, pero también Él nos está llamando y Él nos quiere enviar a hacer algo. Amén. Nos quiere enviar a determinado lugar, a servir y a ser como luminares en este mundo. Padre Celestial, gracias.